ver, ¿me escuchan o se cortó el audio? Ahora Ahora se le sí. escucha, se le escuchaba muy lejos. Ya, por favor, les rogaría que alguien, no sé si la delegada o alguien o cualquiera de ustedes tome nota siempre hasta donde llegamos, porque cuatro secciones, pues no hay problema, ¿no? No sé hasta dónde avanzamos. Trato de avanzar con todos por igual, pero a veces no. Ya. ¿Me dicen, por favor, dónde nos quedamos? Doctora, me indican que en la diapositiva 30. Bien. Entonces, miren, otra cosa que quería comentar. No, doctora. ¿Perdón? No nos hemos quedado en la 30. Nos hemos quedado más arriba. O sea, recién estábamos viendo. Por la 10, 12, por ahí creo. No creo, ¿ah? Posible. Debemos estar ya en lo que es a ver, déjenme ver. Por eso, les rogaría, creo que lo mejor que pueden hacer es, ya hemos hecho todo esto sustancia intercelular, ¿sí? Ya hemos Sí, hablado de los doctora. glucosaminoglicanos también. Hemos hablado sí, debemos estar en fibras colágenas. No hemos avanzado. Debemos estar acá. Bueno, a ver chicos, vamos a recordar algo para que no tengan dificultad. Yo les ruego por favor que haya uno que anota con presión, no creo que nos cueste en la libretita, en sus apuntes, ponen hasta qué diapositiva para que no tengamos problemas. Bueno, la última clase, lo que habíamos, a ver, voy a tratar, miren, me han pasado la voz, que creo vamos a intentar, creo que acá se puede grabar. Es que tenemos la grabación ya. ¿Está la delegada en este grupo? Sí, doctora. ¿Tú eres Nicole? Exactamente. Ya, no entendí lo que me mandabas pedir, decir, te digo, no sé. No, sí, era sobre las grabaciones, pero ya Luis ya ya se pueden visualizar las grabaciones. Claro, o sea, revisen porque realmente estamos haciendo todo lo posible para que ustedes tengan el material. Entonces me sorprendí de las grabaciones, pues si las grabaciones las haces tú me las tendrías que enviar y yo las cuelgo en el aula virtual para tus compañeros. Pero su compañero de la otra sección, de la sección D, muy amablemente él me ha pasado 3 de las grabaciones, no sé si tú tengas las que vienen, me las mandan y yo las coloco en el aula virtual para que todos puedan tener a su disposición. Bueno, la clase pasada nosotros habíamos establecido las características del tejido conectivo, ya las tienen bien claras desde la primera clase, ¿no? Esa es la idea, la abundante sustancia intercelular y la diversidad de tipos celulares. Habíamos hablado de las células fijas, de las células libres, la mayor parte de las células fijas la función era mantener el medio, las células libres, la defensa, ¿no? Pues con algunas variantes que tenemos que precisarlas, como el caso de las células fijas, donde se considera los adipocitos o las células mesenquimales, pues cumplen otra función. También habíamos mencionado la gran cantidad de sustancias que está formando la sustancia intercelular, los elementos, perdón, que están formando la sustancia intercelular. Y esos elementos yo los había ejemplificado, ¿no? Y decía, la sustancia amorfa está constituida ¿por qué? Por el líquido tisular, por los GAGs, por los proteoglicanos, y la sustancia forme está constituida por las fibras colágenas, las elásticas y las reticulares. Y se hincapié que nosotros íbamos a considerar 3 tipos de fibras, ya por algunas diferencias que las voy a ir precisando. Y también algo que debe quedar muy claro es lo siguiente, debemos considerar que las variedades de tejido conectivo están en relación con ¿qué, chicos? Con el tipo de célula que presente y la proporción y tipo de elementos que constituyen esa sustancia amorfa o forma. Si hay un mayor predominio de fibras colágenas, hay más resistencia. Si hay un mayor predominio de fibras elásticas, pues elasticidad, ¿no? Las fibras reticulares generalmente forman un soporte o malla. Entonces, cada uno de los elementos que existe en un tejido le va a dar las características. Y en el caso del tejido eso es
sumamente importante. Yo les vuelvo a reiterar que ustedes revisen bien las características, la función de las células, así como de los componentes de la sustancia intracelular. He sido muy clara al mencionar, no van a aprender de memoria dónde se localiza cada uno de los GAGs, no es importante. O sea, lo importante es tener idea de que existen esos GAGs, que son el ácido hialurónico, que es el más abundante, el condroitinsulfato, queratansulfato, heparansulfato, dermatansulfato, y ellos se combinan en diferentes proporciones para constituir esa sustancia intercelular de la variedad de tejidos. Bueno, el otro componente que vamos a desarrollar con precisión ahora es las fibras. Y las primeras que voy a describir son las fibras colágenas. Recuerden, las fibras colágenas se aprecian, acá vamos a ver, las fibras colágenas también se les denominó fibras blancas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya hagan su anatomía en el anfiteatro o en alguna oportunidad corten un tendón, van a ver que este tiene un color blanco, nacarado. De ahí el nombre también de las fibras colágenas, que se les llame fibras blancas. La función que se les atribuye siempre es la resistencia, pero no una resistencia rígida como una pared, no, una resistencia con flexibilidad. Y eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco cuando nosotros veamos, por ejemplo, hueso. El hueso en la componente orgánico, en su matriz, tiene 90% de fibras colágenas. Un tipo especial de fibras colágenas que le dan resistencia, ¿correcto? Pero no es rígido, porque si fuera rígido se quebraría con todos los movimientos. Imagínense un futbolista que patea con tanta fuerza la pelota, su pierna se estaría quebrada, ¿no? Y no sucede eso, sino cuando se aplica mal el movimiento. Bien, estas fibras colágenas, su grosor varía desde unas 2 micras a unas 20 micras. Miren, entonces yo puedo decir que hay unas sogas gruesas y unas soguitas delgaditas que estarían constituyendo el colágeno. Y eso va a determinar pues su resistencia. Estas fibras colágenas son producidas por diversos tipos, como los fibroblastos, los osteoblastos, los odontoblastos, incluso, que son células del diente. Y en consecuencia tendrán abundante retículo endoplásmico rugoso. Y ese retículo endoplásmico rugoso trabajará con nuestros genes. ¿Qué quiere decir? Que existen genes que codifican para cada tipo de colágeno. Son varios tipos de colágeno. En consecuencia, también habrá muchas enfermedades diferentes que afectan los tipos de colágeno que menciono, ¿no? Entonces, hay un grupo de enfermedades. Yo voy a comentar algunas para que vean la integración del conocimiento, pero en el futuro van a encontrar gran cantidad de enfermedades que tienen que ver con el colágeno. Pues bien, miren, jovencitos, las fibras colágenas se caracterizan por tener en su composición estas cadenitas. Miren estas cadenitas. Estas cadenitas se llaman cadenas alfa, ¿correcto? Estas cadenas alfa, porque son péptidos, están formados ¿por qué? Por prolina, por glicina y cualquiera de los 20 aminoácidos que conocemos. Imagínense que una molécula de tropocolágeno, que es la antecesora del colágeno, entonces presenta 3 cadenas alfa. 1, 2, 3. Y cada una de esas cadenas infaltablemente tiene prolina, glicina y cualquiera de los 20 aminoácidos. En consecuencia, yo puedo decir esta cadena es alfa 1, esta cadena es alfa 2, esta cadena es alfa 3, por decir, ¿no? O puedo decir, estas 3 cadenas son alfa 1. Y eso le da la característica. Pero cuando yo veo al colágeno, ¿cómo está formado? Es una fibra, ahí está. Es lo que vemos en el microscopio óptico de color rosado, que lo vamos a ver, que se asocia y forma un tendón, por ejemplo. Pero esta fibra está formada a su vez por fibrillas y la fibrilla está formada por microfibrillas. Y esta microfibrilla es la que presenta esta constitución, ¿correcto? Entonces, bien claro queda establecido esto. Cuando nosotros le atribuimos funciones y propiedades al colágeno, ahí está, lo mencioné, gran resistencia a la tensión, pero a la vez flexibilidad. Estas dos son las propiedades que dan esa característica de soporte. O sea, cuando yo digo ese colágeno, se habla mucho del colágeno, inclusive ahora como la gente vive más y nuestras células definitivamente envejecen, por eso envejecemos, porque nuestras células envejecen. Cuando nosotros somos jóvenes, el colágeno que forma nuestra piel
pues traduce la piel de un joven. Ustedes han visto la piel de un joven tan tersa, tan elástica, tan resistente, tan flexible. En cambio, la piel de una persona mayor como que se cae, como que va perdiendo esas características. ¿Por qué? Porque la calidad y la cantidad del colágeno que se produce, pues no es la óptima. Y va de la mano con el envejecimiento. Eso no es lo más grave, que nuestra piel esté envejecida, no. Lo más grave es que también el colágeno está en muchos de nuestros órganos, huesos, cartílagos, tendones. Entonces todos ellos se ven afectados. Pero además tiene un cierto brillo, ¿no? Igual que las fibras elásticas, a lo que se denomina birefringencia. Cuando yo quiero diferenciar el colágeno, chicos, escúchenme bien. Cuando yo quiero ver el colágeno, ¿puedo utilizar la coloración HE? Sí, pero eso no me va a permitir diferenciarlo si yo tengo en una muestra mezclado, como sucede, colágeno y músculo. No, se me va a confundir. Entonces, yo puedo utilizar coloraciones especiales que son tricrómicas, que me permiten ver el colágeno de rojo, de azul o de verde, diferente de lo que observaría el músculo. Entonces esas coloraciones de Mason, Mayor y Van Gieson nos permiten diferenciar el colágeno. Y como lo vuelvo a repetir en su función, miren, ya sabemos, se encarga de la resistencia. Por ende, mientras más fibras colágenas posea un tejido y mientras más gruesas sean las fibras colágenas que presente, este será más resistente a la tracción y a las deformaciones. Y aquí tenemos, jóvenes, este cuadrito donde ya ahora sí lo entendemos. Porque yo veo acá colágeno 1, 2, 3 y puedo tener hasta el 20 y más todavía, ¿no? Variantes. Pero ¿en qué se diferencia? Miren ustedes acá, ya ustedes leen alfa 1. Ah, la cadena alfa 1 que presenta prolina, glicina y tal aminoácido, hay dos. Pero hay otra cadena que es diferente, que presenta prolina, glicina y un diferente aminoácido. Y así sucesivamente, miren, las cadenas van variando y forman los tipos de colágeno que lógicamente se distribuyen de manera diferencial. Se combinan algunos, sí, pero el colágeno tipo 1 es el más grueso y es el que más predominio tiene en nuestro organismo. El 90% del colágeno corporal es este tipo 1. Pero, y miren pues dónde está, en la dermis, que vamos a mencionar luego, en el hueso, en los tendones, en la esclerótica, en las fascias, en las cápsulas del cartílago, o sea, miren todos los lugares. Pero se combina también porque acá en el cartílago hialino y elástico tengo el colágeno tipo 2 además. Y en el músculo, y así sucesivamente. No necesito precisar que el colágeno tipo 3 está en el pulmón, en las... No, eso lo aprenderemos en su momento. Pero sí saber que hay varios tipos y en base a qué se han tipificado estos colágenos, ¿no? También saber que hay diferentes. Por ejemplo, el colágeno tipo 1, miren, son las fibras más gruesas, pero hay otras que son fibrillas y otras que son mallas. Esa es la que formaba mallas, que son las fibras reticulares. ¿Se acuerdan que dije que era el colágeno tipo 3? Y otro colágeno, increíblemente, otros tipos, no es el único, no forman ni fibras ni fibrillas. O sea, están como un material amorfo. Y existe, claro que existe, y también cumple su función. Miren las células que pueden producir, creo que ya lo mencioné, los fibroblastos, los condroblastos, las células del diente, que son los odontoblastos, o los osteoblastos. Entonces ya tenemos una idea de este colágeno. Bien, hasta acá he descrito, y creo que queda claro, las características que debe tener el colágeno, porque cuando muta, porque cambia un gen, se traduce en una enfermedad hereditaria que agrupa las enfermedades del colágeno. Yo aquí estoy poniendo un síndrome, que es el primero de los estudiados, con el de Marfan también, el síndrome de ED, así se llama, SET. Ehlers-Danlos es un grupo de enfermedades del colágeno, del tejido conectivo, por supuesto que involucre el colágeno, y la mayor parte de las anomalías encontradas en estos pacientes se deben a defectos, miren, en enzimas que tienen que ver con la síntesis del colágeno. O sea, puede que el colágeno esté bien tipificado, pero acuérdense que ¿quién interviene en la síntesis de una proteína? El gen que se transcribe, el RNA mensajero que se traduce, el RNA de transferencia que trae los aminoácidos, y después de que nace la proteína, ¿qué pasa con esa proteína? Es procesada. ¿Se acuerdan? Hay enzimas que intervienen en el procesamiento. Y en el caso del colágeno, la molécula que se forma es más larga, se llama tropocolágeno y es recortada. Entonces, si no sucede todo eso,
definitivamente ese colágeno no va a tener la resistencia y la flexibilidad que debe tener el tejido conectivo donde se encuentra. Y es así que en estos pacientes se encuentra, miren, aumento de la movilidad articular. Claramente se ve acá, miren, cómo se dobla. Bueno, si solamente sucediera eso, no hay problema, ¿no? Una característica diferente a la gran mayoría de personas, pero eso va acoplado a que puede haber dislocaciones articulares frecuentes, puede haber una artritis temprana, puede haber, incluir un dolor articular, ¿no? La piel es muy, miren la piel acá, como remanente, ¿no? Como que sobra. Y si yo jalo esa piel se estira como un chicle. Entonces, todos esas características y además asociados a problemas de visión, ya cuando pasen a otros cursos van a ver que el cristalino está constantemente acomodándose y moviéndose y eso a la presencia de fibras elásticas y colágenas, entonces también se producen problemas de visión. El otro tipo de fibras que tenemos son las fibras elásticas y las fibras elásticas rápidamente las asociamos ¿con qué? Con elasticidad. Tienen la capacidad de estirarse hasta 150 veces su tamaño, ¿correcto? También tienen birefringencia, tienen algunas características como, por ejemplo, eh, resistentes a las sustancias alcalinas y ácidas, son atacadas por la elastasa, o sea, varias características importantes de acuerdo a su composición. Pero quiero que, miren, acá estoy mostrando la pared de una arteriola y la capa íntima de la arteriola, miren lo que tiene. Acuérdense que nuestras arterias tienen la capacidad de recibir la sangre y en el caso de las arteriolas mantener la presión arterial. En el caso de la arteria aorta recibe toda la sangre que es bombeada por el corazón, la recibe y toda la vida, desde que empieza a funcionar nuestro corazón hasta que deja de funcionar, actúa como una bomba pasiva. Entonces, ¿quién permite eso? La gran cantidad de tejido elástico que tiene en su capa media, que realmente son muchas fibritas asociadas que forman las membranas elásticas, ¿no? Que las describimos y las vemos, las identificamos en la práctica. No corre, no diapositiva, este paso ya. Entonces acá nos dicen, miren la forma de hilos delgados, miren las dimensiones. Mientras en las colágenas, ¿cuánto decíamos? 2 a 20 micras. Acá no llega ni a la más delgada, o sea, de 0.2, 0.1 a 1 micra. O sea, son sumamente delgaditas. Entonces, estas fibras, como vuelvo a repetir, en el caso de las membranas de la pared media de la aorta, se asocian, ¿de acuerdo? No confundir. Inclusive tienen como algunos poros que se llaman fenestras. ¿Por qué está formada las fibras elásticas? No pensemos que solo son fibras, no, están formadas por dos componentes, ¿correcto? Un componente amorfo que engloba a un componente fibrilar. El componente amorfo se llama elastina y el componente fibrilar se llama fibrilina. Los dos componentes tienen que estar bien constituidos para que esa fibra se pueda estirar hasta 150 veces su tamaño y regresar sin deformarse. Si no, miren ustedes la piel de una mujer, la piel de la región abdominal, cuando esa mujer esté embarazada. Hasta se ve brillante, porque la piel está estirada, ¿no? Durante el embarazo, los 9 meses. Da luz y la piel al poco tiempo retoma sus características casi como al inicio. En la mayor parte de las personas, de las mujeres. Pero hay algunas que queda como si lo hubiesen arañado. En esas personas que queda así, evidentemente el tejido elástico no tiene una buena constitución genética. Y es genética. ¿Por qué? Porque son proteínas, chicos. Todo esto son proteínas. Entonces hay una falla en eso. Y eso hace que al estirarse, es como que se rasgue y no vuelva a la normalidad como debiera ser. Pues el componente amorfo, que es la elastina, miren, está formado por aminoácidos tipo prolina, glicina y valina. ¿Ya? En cambio, el componente fibrilar, que es la fibrilina, tiene una mayor cantidad de cistina. Entonces, estos componentes que se forman, ya saben, no voy a repetir cómo se forma un polipéptido o una proteína, tienen pues detrás un gen. Por eso es que todas esas características son genéticas y si hay alteraciones producen trastornos genéticos.
Bueno, en el caso de la elastina, inclusive hay alguna variante, ¿no? Se ha encontrado la presencia de desmosina y isodesmosina, que estos son aminoácidos que no los conocemos, ¿no? Raros. ¿Por qué? Porque realmente son aminoácidos modificados por acción de una enzima que es la lisiloxidasa. Y entonces da lugar a estas sustancias que se llaman desmosina e isodesmosina, que se les encuentra constituyendo el tejido elástico. Como dice ahí, estos aminoácidos son muy raros y solo se encuentran en este tejido o en este componente que es la elastina, en donde conforman uniones con otras moléculas de elastina para formar un conglomerado, miren, conglomerado que realmente permita la estructura que tienen las fibras elásticas. ¿Qué propiedades físicas nosotros les podemos atribuir? Aunque ya yo había mencionado la birrefringencia, que se incrementa, o sea, ese brillo aumentado que se incrementa al estirar las fibras, gran resistencia a la acción de la tripsina, los álcalis, a los ácidos que había mencionado, son degradadas por la elastasa y también necesitan coloraciones especiales para evidenciarlas. Nosotros hemos mencionado el Mason, Mallory, Van Gieson, para poder observar fibras colágenas, diferenciar. En cambio, acá utilizamos o fucsina resorcina o orceína y nos pone en evidencia eso. Al igual que había mencionado el síndrome de ED, miren, en 1986, este pediatra francés describe a pacientes con características de una talla muy alta, una envergadura de brazos muy larga, miren, los dedos largos, una característica no común. Y entonces, al hacer estudios posteriores, le atribuyen este crecimiento exagerado de la talla y de los miembros a la falla en la elastina. ¿Pero qué componente? La fibrilina. La fibrilina, acuérdense lo que les he mencionado que es la fibrilina. La fibrilina, al parecer, ya con estudios posteriores, actúa como un regulador cuando nosotros estamos en la etapa de crecimiento. Al estar mutado, no ejercería ese efecto y es por eso que se produce este fenotipo. Pero eso no es lo más grave, porque este síndrome de Marfan, como lo dice acá, es una enfermedad hereditaria del tejido conectivo que afecta principalmente al sistema cardiovascular. Y es lógico, porque acuérdense, acabo de mencionar que este tejido está formando membranas elásticas en la capa media de la arteria aorta, como lo vamos a ver más adelante, y podría romperse súbitamente y originar la muerte, como sucede en algunos casos. Pero aparte de eso, también cursa con trastornos oculares, ya les dije, por la presencia de estas fibras junto con colágeno en la posición del cristalino, lo que dificultaría, lo que produciría trastornos oculares. Perdón. Bien, entonces he tratado de ilustrar, ahí está justamente el que está, cuidado que se confundan, porque el que está alterado en este síndrome de Marfan no decimos el tejido elástico, sí, efectivamente el tejido elástico, pero ¿qué componente del tejido elástico? Es la fibrilina. Hay varios tipos de fibrilina que ya le estudiarán más adelante. Y finalmente tenemos las fibras reticulares, que son realmente una variedad del colágeno, como lo habíamos visto, del colágeno tipo 3, tienen unas 12 veces más contenido de exosas, son fibras que se colorean con sales de plata, por eso las llamamos argirófilas, ¿no? y se localizan en el estroma de los órganos hematopoyéticos. Lo que estoy mostrando acá corresponde a un corte de hígado. Hemos teñido los núcleos, que serían estos de los hepatocitos, pero todo el tejido que está en líneas negras, ¿no?, correspondería al tejido reticular, a las fibras reticulares realmente, que se han teñido con sales de plata. Por eso cuando decimos dónde se localizan las fibras reticulares, están alrededor de los vasos sanguíneos, están en el estroma, así lo decimos, de los órganos hematopoyéticos, como el hígado, que cumple una función hematopoyética en alguna etapa de nuestra vida, ¿no? Pero también están en la médula ósea, que es órgano hematopoyético, en el vaso, en el timo, que son órganos hematopoyéticos. Entonces, hasta ahí, jovencitos, hemos terminado con la descripción de todo lo que son los componentes del tejido conectivo.
cómo son las células, la sustancia intercelular. Miren, el seguir con nuestro avance nos ubica dentro de las clasificaciones, pero yo les sugiero tener bien claro los componentes. Nos hemos tomado varias horas, miren, de la clase pasada para describir solamente lo que son células y lo que son elementos de la sustancia intercelular. Pues esa es la base para entender la clasificación. El tejido conectivo se clasifica en dos grandes grupos. Es el tejido del embrión y el tejido que tenemos durante la etapa adulta. Y en el embrión tenemos el mesenquimatoso y el mucoso, ¿eh? Que va a estar en estructuras, ya sea en la maqueta del embrión o va a estar en el cordón umbilical formando la gelatina de Wharton, en el caso del embrionario mucoso. Y el tejido conectivo del adulto, miren, que a su vez se divide, es el más grande, y se divide en ¿qué? El propiamente dicho, que es el primero que se estudió con abundante sustancia intercelular y todo lo que hemos descrito, el con propiedades especiales y el especializado. Así, tres. El conectivo propiamente dicho, como lo dice acá, puede ser laxo y puede ser denso. Y ya ustedes, el alumno que ha estudiado y me está escuchando bien las clases, deben pensar, el laxo, se está refiriendo a ese tejido que no tiene mucha resistencia, que tiene más células, que tiene más vascularización, que tiene las fibras, sí, colágenas, elásticas y reticulares, pero las colágenas delgadas y en menor proporción. En cambio, el denso tendrá menos células, tendrá mayor cantidad de tejido conectivo, o perdón, de fibras colágenas de las más gruesas, ¿correcto? Y por lo tanto confiere mayor resistencia. Y esas fibras colágenas, si las tengo en abundancia, tengo un montón de sogas gruesas, ¿no? Que se asocian, las de 20 micras, pues entonces tendré que a veces están muy ordenadas formando el tejido conectivo regular o están muy desordenadas formando el tejido conectivo irregular. O sea, no es fácil, no es difícil si yo tengo la base, pero si no, estoy perdido. Y el otro grupo que tenemos, el tejido conectivo con propiedades especiales. Igual, ustedes escuchan acá y ya más o menos se ubican. Adiposo, elástico, reticular y pigmentario. Y cuando hablamos del tejido conectivo especializado, decimos el cartílago y el hueso. Y el cartílago puede ser elástico, puede ser hialino o puede ser fibroso. Y el hueso, que será tejido óseo compacto y esponjoso. Entonces, miren, tenemos toda esa variedad. Y no he considerado sangre porque, si es bien es cierto, es una variedad, pero un poquito diferente y lo vamos a estudiar aparte. ¿Correcto? Y lo único que van a desarrollar ustedes durante este capítulo de tejidos. Bueno, acá tenemos dos fotografías que nos ilustran lo que es tejido conectivo mesenquimatoso y lo que es tejido conectivo mucoso. El tejido conectivo mesenquimatoso, miren la sustancia intercelular muy hidratada. Acuérdense que ya acá se ha perdido gran parte, pero se nota los espacios hidratada. La presencia de fibras un poquito gruesas, otras muy delgaditas. Acá pues tenemos todas las fibras, pero muy delgadas, de las más delgadas. Tenemos vasos sanguíneos, pero lo más importante son el tipo de células que tenemos. Y estas células son las células mesenquimales, que en nosotros persisten como que hemos dicho, como pericitos alrededor de los vasos. O que también se les llama las células de Rouget, los polimorfos de Máximo, todo lo que hemos mencionado. O simplemente células totipotenciales, ¿correcto? Con capacidad de diferenciarse en cualquier estirpe celular. Por ejemplo, estas células van a dar lugar a la formación del hueso, de los osteocitos. Este tejido mesenquimal, ¿dónde lo encontramos? Ya lo dije, en la maqueta del embrión. Lo logramos ver nosotros, apreciar, claro. Cuando hay un recién nacido y le tocamos la cabecita, vemos una parte que es blandita. No se han osificado las fontanelas y al poco tiempo se osifica. Que quiere decir que ahí tenía este tejido y se ha diferenciado en hueso. Bien, el otro tejido que tenemos es el tejido mucoso. Y este tejido mucoso muestra diferencia. Ya no tiene estas células, sino tiene otro tipo de células que son los fibroblastos indiferenciados. Pero fibroblastos todavía con pluripotencialidad, o sea, capacidad también de poderse diferenciar, son estimulados. Esto tiene un mayor predominio de fibras. Miren, un enmarañado de fibras más gruesitas. Hay fibras colágenas, también debe haber fibras elásticas, y hay una sustancia intercelular que es a manera de una gelatina. De ahí que este tejido tome el nombre de gelatina de Wharton. Y está rodeando, ustedes cuando hagan embriología, o cuando ya más adelante reconozcan una placenta, van a ver el cordón umbilical, es una estructura
tubular, que está rodeada de una membranita, que es el amnios, que contiene 2 arterias y una vena, y que está conteniendo una gelatina que se llama gelatina de Wharton. Ese es el tejido embrionario mucoso, ¿correcto? Acá lo tenemos en mayor aumento, pero este tejido embrionario mucoso, curiosamente, en nosotros persiste. ¿Dónde tenemos este tejido? A nivel de la pulpa del diente. En la pulpa de nuestros dientes nosotros encontramos ese tejido. Bien, ya entramos entonces al tejido conectivo propiamente dicho, del adulto, y ese, miren, lo vamos a encontrar en 2 tipos, hemos dicho el laxo y el denso. Utilizamos esta lámina. Esta lámina corresponde a piel, una piel de una zona pigmentada, que ya nosotros la debemos recordar del curso pasado, donde se observaba estas células cargadas de melanina. Entonces, miren chicos, acá nosotros tenemos un epitelio, varias capas de células, las células superficiales aplanadas, y encima una capa córnea. O sea, ya yo conozco epitelio estratificado, plano, no cornificado. Sea de piel pigmentada o no pigmentada, yo tengo que reconocer este epitelio. Y darme cuenta que acá abajo tengo, acá estaría, ¿qué? La membrana basal. ¿Se acuerdan que lo hemos descrito también en el curso, en el capítulo anterior? Y acá el tejido conectivo. Esta zona que se invagina se llama la dermis papilar. Y esta dermis papilar está ocupada por tejido conectivo laxo. Ese tejido que yo acabo de describir, mencionar rápidamente, y que lo puedo apreciar en este lado con un mayor aumento. ¿Qué estoy viendo? Un enmarañado de fibras delgadas, fibras más gruesas, que serán pues elásticas, colágenas, reticulares. Todo eso encontramos acá, por supuesto que todo eso lo encontramos. Pero noten ustedes el predominio de células, cantidad de células. ¿Qué células? Fibroblastos, que intervienen en la cicatrización, macrófagos, que intervienen en la defensa, neutrófilos, eosinófilos, células plasmáticas, o sea, células cebadas, todas las que hemos estudiado y están acá. Por eso el predominio, miren, de gran cantidad de células. Es lo que nosotros estudiamos como una bola de edema en algún momento, ¿no? En la práctica. ¿Por qué? Porque yo incremento líquido acá y saco la muestra y voy a ver todas las células esparcidas y coloreadas. Creo que está claro las funciones que tiene esto. Pero si yo veo esta otra diapositiva, miren lo mismo. El epitelio poliestratificado, plano, cornificado, ya lo deben haber visto en la práctica. No interesa, chicos. Acá el conocimiento no es rígido. No, yo lo he visto en otro que era más grueso. Sí, es que en nuestro organismo tenemos piel gruesa, piel delgada y tenemos que flexibilizar nuestro aprendizaje. Acá ya no se aprende de memoria, se aprende con criterio. Entonces acá tenemos piel, tenemos el epitelio poliestratificado, plano, cornificado, tenemos la dermis papilar, ya sabemos que es tejido conectivo laxo, y si me voy a la zona más profunda, tengo la dermis reticular. Y esta dermis reticular evidentemente me está mostrando fibras en diferente dirección, en diferente posición. Si yo noto, comparado con la otra lámina de mayor aumento, miren cómo ha disminuido la cantidad de células, pero ha aumentado, se ha incrementado la cantidad y grosor de las fibras en forma desordenada. Por supuesto que hay vasos y todo lo demás, sí. Entonces tenemos el tejido conectivo denso, irregular de la dermis reticular. Pero también las fibras colágenas pueden estar distribuidas en forma muy ordenada, como es el caso de los tendones, de las fascias, de las aponeurosis, o sea, donde se ve el tejido ordenado. Miren las fibras colágenas acá, el colágeno tan resistente y los fibroblastos que son los que mantienen esa sustancia, ¿no? Esa proteína, ya lo entendemos perfectamente. Y aquí tenemos otra vista mucho más bonita donde se ve claramente los fibroblastos y miren cómo se va produciendo el colágeno y el colágeno va saliendo y se va acumulando, va siendo regenerado acá. Estas células son las que pues con el paso de los años se envejecen y lógicamente nuestros tendones, nuestros huesos, nuestra piel, en general todos los órganos donde necesitamos colágeno para su función van perdiendo esa resistencia. Entonces ahora entendemos. Y también entendemos por qué se producen tantas enfermedades del colágeno que tienen que ver con las articulaciones, con los huesos, con los músculos, porque el colágeno está involucrado ahí.
Y la otra variedad, esto sería entonces tejido conectivo denso regular de fibras paralelas o también tendón, ¿no? En el tendón que lo vemos también. Pero también las fibras colágenas, miren, se pueden distribuir en forma laminar, de láminas, lamelar. Entonces acá, en este caso, miren lo que hacen las fibras colágenas. Rodean una terminación nerviosa, de tal manera que no queda libre y no es dolorosa. Y alrededor tenemos nosotros las fibras, miren, las fibras rodeadas, los fibroblastos, ya sabemos acá, miren qué bonito se ve. Esto corresponde a una terminación nerviosa que nos permite captar sensaciones de presión, ¿no? La tenemos en la piel, pero está rodeada de fibras colágenas y acá tenemos lo que sería tejido conectivo denso, regular, lamelar. ¿En quién? Ese corpúsculo se denomina el corpúsculo de Bader-Pacini. Miren acá otra vista, ya ustedes ven, tejido conectivo denso, esto es la dermis, que la mostraba antes, la dermis reticular, miren las células aisladas, pero miren los fascículos de conectivo, y acá tenemos la coloración de Van Gieson, que nos pone en evidencia el colágeno de color rojo, ¿no? A otra azul, otro verde. Entonces acá claramente yo veo colágeno y en gran cantidad, o sea, esto corresponde a un tendón donde hay resistencia. Bien, hasta ahí tenemos el tejido conectivo denso, el tejido conectivo laxo, y ahora pasamos a otro grupito, que es el tejido conectivo con propiedades especiales. A ver, chicos, si me dicen cómo lo habíamos agrupado al tejido conectivo con propiedades especiales. A ver, hablen. Elástico, reticular, pigmentario y adiposo. Muy bien, muy bien. Yo quisiera escuchar la voz de muchos, ¿no? El alumno que está atento está aprovechando la clase. Entonces, miren, es sábado, yo estoy desde tempranito, pero tengo que mantenerlos a ustedes atentos. Y háganlo, porque no vamos estaríamos perdiendo una hora, ustedes y yo, si estamos distraídos. Entonces, tenemos que estar atentos. El tejido conectivo con propiedades especiales, efectivamente, pues es elástico, adiposo, pigmentario y reticular. Miren el tejido elástico. Creo que huelgan comentarios, ¿no? Porque diremos, el tejido conectivo elástico, ¿qué va a predominar? Pero no vamos a pensar que es un tejido inerte, ojito, como el que está mostrando la lámina, que aquí yo haya utilizado una coloración que solamente me tiñe la capa media de la arteria aorta con sus membranas elásticas fenestradas, no significa que así exista en nuestro organismo. No, no puede existir un material inerte. Imagínense cuántos años vivimos y esto tiene que renovarse. Entonces, en este espacio que hay entre las membranas hay tejido conectivo laxo con las respectivas células que cumplen todas las funciones. La proporción varía, ¿no? Pero habrá células que mantienen la producción de esa elastina, de la fibrilina, para que nuestra aorta funcione o nuestras arteriolas mantengan la presión. Y lógicamente, aquí también es donde se acumulan que si la sangre está circulando por ese tubito, que son los vasos sanguíneos, la arteria o todos los demás, entonces, y esa sangre está cargada de muchas grasas, como el colesterol, ya eso lo han estudiado en Doctora, bioquímica. Sí, dime. Sí, faltan 5 minutos para el término de ya. la hora. Sí, ya voy a terminar. Entonces, miren, entonces nosotros vamos a ver que aquí también esto puede sufrir alteraciones, como la aterosclerosis, que ya la estudiarán más adelante. Pues aquí tenemos el tejido elástico característico de la capa media de la arteria aorta, pero no en el único sitio. También lo encontramos nosotros en el ligamento suspensor del pene, en las cuerdas bucales verdaderas, encontramos un predominio de estas fibras elásticas, ¿no? De esta asociación de fibras que constituyen las membranas elásticas. El otro tejido que tenemos es el tejido reticular, que predominará ahí las células reticulares que producen fibras reticulares, que son argirófilas, que forman mallas, están formadas por colágeno tipo 3 y que se encuentran constituyendo el estroma, así lo dijimos, de los órganos hematopoyéticos. Miren, esto es una vista de hígado, no nos interesa la estructura en general, sino solamente ver este tejido reticular que forma unas mallas donde se sostienen las células, en el caso de la médula, en el caso del vaso, del timo, las células hematopoyéticas se sostienen ahí en esta red, ¿no? Como estamos viendo acá el esquema, miren las células reticulares, sus prolongaciones, estas
fabrican las fibras reticulares, los capilares gruesos, a través de las cuales saldrán las células sanguíneas en formación y la gran cantidad de células proliferantes. Bien, ahí nos vamos a quedar entonces, jovencitos. Estamos en la próxima clase. Por favor, estudien. Me preocupa a mí cuando ya entro en tejido conectivo, porque ya la próxima debo terminar esto. Debo empezar con muscular y el nervioso y ya, se nos viene el examen. Ya les voy a publicar también en su aula virtual el desarrollo de bueno, ya lo tienen en su calendarización. Tienen que preparar lo que es sangre para su exposición. ¿Alguna duda, jovencitos? Por favor, recuerden bien dónde nos estamos quedando. En tejido reticular, con ustedes, porque en el otro me quedaba en tejido elástico, creo. O en el otro me quedaba antes de conectivo con propiedades especiales. Bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Estamos viéndonos la próxima clase.